que nos planteemos estas cosas en términos serios, sin ningún tipo de limitaciones. No podemos aceptar las palabras de los prudentes, que nos van a decir, hay que ser realistas. Creo que ahí hubo un pequeño problema. Vamos a esperar que se restablezca. Si el staff también nos puede comentar. Académicos y los intelectuales. Gracias. Parece que está. Si el staff también nos puede comentar que ahí vemos el video, pero no está corriendo. Intelectuales. Gracias. Ser simples fotógrafos de la realidad o ser propositivos y ser parte de la solución de los problemas. Estamos no en una posición puramente contemplativa. Nuestra función, nuestra misión, nuestra profesión es la de analizar la realidad del mundo, porque a veces se plantea eso, es una disciplina, es un campo de estudio. Para mí está claro, sin entrar en discusiones bizantinas, que se trata de un campo de estudio a cuyo conocimiento llegamos a través de distintas materias, distintas disciplinas o como los quieran llamar. Vamos a necesitar también una transformación del enfoque de la carrera, si es que queremos ser relevantes en el mundo que vamos a entrar. La crisis, como digo, es sistémica, porque abarca todos los aspectos del funcionamiento de la humanidad, y es una crisis multidimensional. Eso ya lo hemos analizado en muchas ocasiones. Es curioso ver cómo los planteamientos que hago a comienzo de los 80s, estaba revisando un artículo que publiqué en el año 80 en el Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales, que se publicaba entonces en el Nepacatlán de la UNAM, y le llamaba La humanidad en crisis. 3 años después, en el año 83, tuvo lugar el primer congreso verdadero que hizo la MEI. No lo contabilizamos, y eso fue un error del que yo tengo en gran parte culpa. No lo contabilizamos como el primer congreso. Realmente fue el primer congreso de la MEI, aunque fuera conjunto con la International Studies Association. Se celebró en la Ciudad de México y la comisión del programa del congreso estuvo formada por representantes de la ISA y representantes de AMEI. Y el programa tuvo los dos lados. Se abría por un lado, por el otro, en español o en inglés, como de AMEI y como de ISA. Entonces, en realidad, este no es el Congreso 34, sino el 35. Como digo, la culpa fue mía y la asumo. Pero en ese anuario del año 83, yo planteo la pregunta, ¿habrá un mañana? Y la respuesta le he dado con el título de esta conferencia. No habrá un mañana, si no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí vienen todos los dilemas que nos tenemos que plantear. ¿Por qué la situación es diferente? En aquel momento yo hablaba, el primero de los artículos publiqué en el año 80 en el anuario, hablaba de la humanidad en crisis, señalaba los elementos de la crisis, los aspectos de la crisis. Me he recordado que allí planteaba por primera vez el esquema del libro de La hora decisiva y señalaba 4 grandes aspectos de la crisis, luego le añadí el aspecto social. Pero entonces se planteaba en esos términos y se planteaba como una crisis grave que requería soluciones inmediatas. En este momento, si leemos algunos párrafos de aquello, vemos que se aplican perfectamente ahora. Yo tenía la intención de leerlos, pero
No quiero perder tiempo con eso en este momento. El que le interese lo puede consultar ahí. Lo que decíamos entonces es perfectamente válido hoy. La humanidad se encuentra en una situación muy complicada. En aquel momento hablábamos que andábamos por los 5.000 y pico de millones de habitantes y que pronto íbamos a tener 8.000 millones. En este momento ya andamos cerca de los 8.000 millones, pero con los recursos en el planeta que han disminuido, mientras que la población ha crecido. Los hábitos de consumo en este momento es una sociedad de consumo muy poco eficiente, y tenemos graves crisis. Tenemos la crisis demográfica, tenemos la crisis social, tenemos la crisis económica, tenemos problemas con la energía, vemos lo que está pasando, la maquinaria económica del mundo en este momento va a poca velocidad porque faltan insumos, ¿no? De mucho tipo, insumos, y falta también personal. La crisis que tiene, por ejemplo, Inglaterra, después de esa decisión poco inteligente, por llamarlo de una manera caritativa, por parte del primer ministro Johnson, no tienen ni choferes para los camiones. El abasto en las cuestiones farmacéuticas no está asegurado, el abasto de comida tampoco está asegurado, ofrecen puestos de trabajo temporales para choferes que nadie quiere, etc. ¿Qué implica esto? Que cuando se va contra el sentido de la historia hay que pagar las consecuencias. Inglaterra lo está pagando. No se ha dado cuenta que el abandonar la Unión Europea era perder su posibilidad de mantenerse enganchado en el tren del futuro, y se quedó en el pasado. Tienen las películas de James Bond para soñar que siguen siendo lo que fueron antes, pero eso ya no convence a nadie, ni las de Hollywood tampoco. La guerra de Vietnam la perdieron y no la pueden ganar solo a través de las películas de Hollywood, pero alguna gente pues cree esas cosas. Entonces, esos son algunos aspectos de la crisis, pero algunas cosas que habíamos señalado entonces y que para muchos eran temporales son permanentes. Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los grandes problemas, el concepto de la sociedad internacional. Para muchos, la sociedad internacional se conforma en la forma actual. Algunos lo llevan hasta los tratados de Westfalia de 1648, otros sitúan eso, el mundo moderno, en las concepciones nacionalistas del nacionalismo nuevo del siglo XIX. Como quiera que sea, se basan en el Estado nacional, llamado nacional. En realidad, prácticamente todos son multinacionales, de una manera u otra. Pero ese Estado multinacional no es eterno, ¿no? Muchos citan la definición de nación, que son las definiciones de nación que se daban en el siglo XIX. Y esas definiciones en este momento ya no sirven. Las instituciones sociales son instituciones históricas que se van formando y que se van transformando y desapareciendo. No es lo mismo la Europa de los estados nacionales del siglo XIX y una gran parte del XX que la Europa de comienzos del siglo XIX, con la legitimidad monárquica y todas esas cosas que en aquella época se discutían. Y no es tampoco comparable con los feudalismos de la Edad Media u otras cosas. Después también hay que cambiar un poco la perspectiva de cómo enfocamos esta realidad mundial. Normalmente estudiamos las relaciones internacionales con base en unas perspectivas occidentales. Estoy hablando de nosotros, ¿no? Y nos falta la perspectiva mundial. Cuando hablamos de las políticas de las grandes potencias, de las grandes civilizaciones, ya vamos a las civilizaciones de Egipto, vamos a las civilizaciones de la Mesopotamia, vamos a los que surgieron en la Grecia, en la Hélade, de distintos pueblos, ya sea Atenas, ya sea Esparta, ya sea los macedonios, Alejandro Magno y demás, todos los grandes imperios de aquella época. Son locales relativamente, aunque se diga que son muy grandes, pero siempre hay vacíos. Por ejemplo, el vacío de China. Cuando hablamos, si se pregunta a alguien, a ver, háblame de los grandes imperios, de los grandes
civilizaciones en la historia. Y pues, empezarán a decir varias. Pero se le pide a ver las grandes ciudades que ha habido en la historia, ¿cuáles han sido? ¿Cuál ha sido la más importante potencia en la historia? Y pueden surgir muchas cosas. Se habla del Imperio Británico, se habla del Imperio Español, se habla del Imperio Portugués, se habla del Imperio de Carlomagno, se habla de las grandes migraciones y las grandes invasiones que vinieron de Asia, ya sea con Atila y con los hunos, ya sea con Gengis Khan y los mongoles, ya sea con los tártaros, quien quiera que sea, las grandes invasiones que llegaron a Europa procedentes de Asia. Pero se olvida una cosa, ¿cuál ha sido durante más tiempo la primera potencia en el mundo? Ha sido China. Ha sido China. ¿Cuáles han sido las grandes aportaciones a la ciencia por parte de todos los países del mundo? Pues han sido de todo el mundo. La cultura es universal, no es de un solo sitio. Han aportado conocimiento, los egipcios han aportado conocimiento, las culturas del Oriente Medio, de la zona de la Mesopotamia y por allí. Podemos hablar pues, de los sumerios, de los acadios, podemos hablar de los partos, podemos hablar de los aqueménides, de los sasánidas, podemos hablar de todos los imperios que había en aquella época. Y en la época de Sumer, que es donde encontramos algunos antecedentes para la historia de los estudios internacionales, sobre todo las cuestiones de los derechos internacionales y de los tratados, pues allá encontramos en la época de Sumer pues el reino de Sumer, Babilonia, ahí tenemos el reino de Lagash, el reino de Uma, el reino de Kish, montones de pequeños lugares que eran centros de cultura importantes. Si vemos algunas otras manifestaciones del conocimiento, por ejemplo las matemáticas, pues los griegos contribuyeron gran parte a eso, fueron creadores de unos inicios de las matemáticas. En Babilonia y en los países los otros reinos del Oriente Medio también hicieron muchas contribuciones, los griegos también. Y después se olvida y se vuelve uno a la Edad Media hasta hacía poco. ¿Por qué? Pues porque hemos abandonado o no hemos conocido o no nos ha interesado lo que se hacía en otros lugares. Y la cultura no se terminó en el momento que hubo las crisis de las civilizaciones del Oriente Medio. En aquel momento, el testigo que se pasa cuando hay carreras de relevos pasó a China y después a la India. En la India se descubre el cero. Sí, el cero lo han descubierto muchas culturas, pero no el cero como número, ¿eh? El cero como número que permite introducirlo en las matemáticas y entonces llegar a entender conceptos que no se entendían antes, el concepto de la nada, el concepto del infinito, etc. Todo eso, sin el cero, no se podía manejar. Y el cero lo descubrimos relativamente hace poco tiempo. Digo descubrimos porque los descubrimientos de la humanidad son de todos nosotros, alrededor del año 800. O sea, relativamente hace poco tiempo. Antes había que manejarse de una manera mucho más complicada. Lo mismo que la numeración llamada arábiga. Los números arábigos en realidad son indios, no son arábigos. Pero los árabes sí. La civilización musulmana contribuyó muchísimo. Por eso que las civilizaciones y la cultura es universal. Digan lo que digan los que tienen concepciones estrechamente nacionalistas. Es un conjunto que se va acumulando, acumulando, acumulando. Los árabes fueron los grandes conservadores de los valores culturales y de los conocimientos. Sin ellos se hubieran perdido muchos conocimientos. Ellos los trasladaron y además también los crearon muchos. Hubo grandes pensadores entre los árabes. Pero la historia mundial es una historia de conflictos constantes y de conflictos que lo que hacen es disminuir las posibilidades de la humanidad de convivir y paradójicamente, es una brutalidad lo que voy a decir, pero voy a decir lo que es verdad, que las guerras crueles y las pandemias
aseguraron un poco más la continuidad de la raza humana en el planeta. ¿De qué manera? Que controlaron la población. Los efectos en términos absolutos eran más pequeños que los que tenemos en el momento actual, pero en términos relativos eran muy importantes. En este momento no hay recursos, esto es sabido, no hay más que saber un poco, por eso es importante lo que luego voy a proponer con respecto al plan de estudios de la carrera. Es importante que nosotros sepamos que tenemos que conocer el mundo en todos sus aspectos, y el conocimiento, tener conocimientos de la ciencia, distintos aspectos de la ciencia también es una, es muy importante, porque si no, no entendemos el mundo en el que vivimos. Si estamos metidos nada más en nuestro torre de marfil, viendo el entorno en el que tenemos alrededor, así no entendemos el mundo. Lo tenemos que buscar con los instrumentos que nos da la ciencia, hasta dónde podamos llegar con ella. La ciencia es una. Yo decía, por ejemplo, cuando se ve la humanidad, empezamos a estudiarla, a los seres humanos, con las ciencias sociales. Las ciencias sociales nos dan, de distinto tipo, nos dan pues, el estudio de los individuos, de las comunidades, cómo se interrelaciona, cómo funcionan en la interrelación de unos con otros. Pero si después profundizamos en el individuo, tenemos que pasar a la biología. Y si profundizamos en la biología, pues vamos a pasar por la química. Y si en la química vamos desde las moléculas y más abajo y llegamos al átomo, tenemos que llegar a la física. Y si en la física profundizamos más para abajo, también podemos ir para arriba. Al final nos damos cuenta que tenemos que llegar a las matemáticas, si no, no entendemos lo que estamos viendo. Y no todo el mundo tiene esos conocimientos de matemáticas. Yo no digo que los especialistas de relaciones internacionales tengan que ser científicos, digo que tienen que entender el lenguaje científico, porque si no, no entienden la realidad en la que estamos. Y es importante que lo entendamos, ¿no? Nosotros estamos para interpretarla, conocerla, interpretarla y proponer cosas. No se trata solo de filosofar. Eso lo plantearon en el siglo XIX, ya Marx y Engels en los comentarios a las tesis de Feuerbach, que los filósofos no se han quedado en la interpretación, pero no en propuestas de transformación. Tenemos que transformarlo, y esa es otra cosa que tenemos que hacer. También tenemos que recordar debates que se dieron en el pasado que no tenían un sentido y que lo tienen hoy. El debate entre los malthusianos y los marxistas. Malthusianos y marxistas. En el siglo XIX, porque a veces hablan del debate entre Malthus y Marx. Marx no podía debatir con Malthus. Los dos convivieron durante algunos años, pero Malthus ya era un hombre anciano y cuando murió Malthus, Marx tendría pues 16 años, en el año, creo que fue 1834. ¿no? Entonces no podía debatir con él, pero el debate en aquel momento tenía razón los marxistas. Lo del crecimiento de la población en forma geométrica y el crecimiento de los alimentos y de los recursos de forma aritmética llevaba a un resultado insostenible. Los marxistas argumentaban que el problema no era de recursos, el problema era de reparto de la riqueza, cómo se usaba. Y en eso tenían razón en aquel momento. Pero al paso del tiempo, de pasar de 1.000 y pico de millones que tenía en aquel momento el planeta, partes del mundo que estaban inexploradas, que había muchísimos recursos todavía, a la época actual, donde ya conocemos todo el planeta, por lo menos excepto quizá las grandes profundidades de los mares, no las conocemos suficientemente, pero sí tenemos los recursos suficientes para estar acabando con los recursos de los mares. Entonces, ahora el problema es un poco diferente. En primer lugar, al final, el concepto malthusiano en una población que es ya de cerca de 8.000 millones y donde los recursos ya no alcanzan lo que produce el planeta al cabo del año, al llegar a la mitad del año más o menos, ya se agota. Y estamos viviendo de rentas. Y eso no puede ser. Entonces, hay que buscar soluciones a esto. Eso es en cuanto a este concepto del debate malthusianos y marxistas clásico.
Pero en este momento el problema es diferente. En este momento ya es mucho más grave. Aquel era un debate por la justicia, la distribución correcta de la riqueza. Y en este momento el debate es sobre otra cosa, es sobre la existencia. Es mucho más grave. Es decir, la continuidad de la sociedad, de acuerdo con los métodos que tenemos y con los procedimientos y con nuestros conflictos chiquitos, es el suicidio de la humanidad. Las palabras son muy gruesas, muy fuertes, pero que me digan que no son reales. Entonces, en uno de los artículos que mencionaba antes, yo hablaba que cuando los problemas son de gigantes, no lo puede resolver un mundo de enanos. Y en este momento nos estamos portando como enanos. Entonces, ese es el problema ahora. Pero es un problema además urgente, porque esto está agravando cada vez más. No hay más que ver las tendencias. Por eso era importante manejar algunos conceptos de las ciencias exactas, o llamadas exactas, porque no son exactas. Ahora ya sabemos que son aproximadas. No, la certeza absoluta no se puede saber, ni en el sentido de que una cosa es verdad, ni en el sentido de que una cosa es mentira. Las matemáticas nos prueban que eso no es posible, ya lo hemos aceptado. Ya pasamos de las certezas de la geometría euclidiana y del pensamiento lógico, aquel que nos daba una seguridad enorme de que los que vivíamos en los planetas en los años 30, 40, 50, 60, bueno, más los que vivían antes, con sus concepciones de una lógica aristotélica, tomasiana, escolástica. Todo estaba perfectamente claro y perfectamente bien delimitado. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, una cosa no puede ser y no será al mismo tiempo, el todo es mayor que las partes y demás, montones de cosas. En este momento están en duda muchas de esas afirmaciones, desde que se trabaja en la física cuántica y se empieza a entender a medias una realidad diferente. Y desde que pues, viene Einstein con sus teorías general y restringida de la relatividad y nos dan una visión diferente del mundo y nos ofrecen soluciones. Pero otros problemas todavía no los hemos resuelto ni sabemos exactamente qué está pasando, ¿no? El origen de nuestro universo, ¿a dónde vamos? Eso a un internacionalista le puede interesar como un punto de referencia muy lejano, pero nos interesa el momento actual. Pero sí tenemos que tener una perspectiva de todo esto y darnos cuenta de lo que es. Lleva el universo existiendo 14.000 millones, casi 14.000 millones de años. Va a seguir existiendo, no sabe cuánto va a seguir existiendo. Las cifras que yo he encontrado van de 2.000 millones hasta 20 y tantos mil millones de años que todavía dicen que quedan. Realmente no sabemos lo que queda, porque no se han entendido algunos de los grandes fenómenos físicos. Pero hay que entender mejor el mundo, y para eso las ciencias nos ayudan mucho, por lo menos en cuanto a entender el lenguaje, porque todo eso tiene impacto ahora. Estamos, por ejemplo, con la inteligencia artificial ahora. Hay que tener cuidado con las cosas. Si en el plano social y económico estamos en este momento en una situación muy peligrosa, en que hay unas cuantas empresas que son las que controlan todo. Controlan todo. Contaban la anécdota de un plomero allá en un país en Europa que llegó a la casa y dijo, ya descubrí, ahora ya descubrí a Dios. Y le preguntan, ¿y cómo lo descubriste? Pues ahí está el Internet, está en todas partes y sabe todo. Bueno, pues eso no es lo peligroso es que están usando el conocimiento para manipularnos y para controlarlo, y eso no puede ser. Entonces las grandes empresas, en alguna ocasión, allá a comienzos de los 80, fines de los 70, no me acuerdo, creo que fue el 79, hubo una conferencia sobre la democracia, se hizo en la Ciudad de México, lo organizaba la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Yo di una conferencia allí, estaba más bien una mesa redonda, estaba también, entre otros, Ramón Tamames, economista español muy conocido, y en una de esas vienen las preguntas, una pregunta dirigida a mí, y la pregunta era, ¿cuál es el futuro del capitalismo? Y yo contesté de manera muy rotunda, el capitalismo no tiene futuro. Y Ramón, que es muy inteligente, Ramón Tamames, dice, Modesto, tú sabes que eso es mentira. Digo, pues sí, pero ¿verdad que sonó bien?
Pues yo creo que sí era verdad. Yo sí creo que es verdad. No se pueden dejar sueltas las fuerzas económicas como se han estado dejando. Hay que controlarlas democráticamente, pero hay que controlarlas. Entonces eso requiere una reconcepción de estas relaciones económicas y demás. En este contexto que he descrito brevemente, en que hay pues toda una serie de elementos destructivos, el agotamiento de los recursos, el cambio climático, la deforestación, la desertificación, la urbanización creciente, que los mejores terrenos van convertidos en cubiertos de cemento, etc. De grandes migraciones, los movimientos migratorios, es otro de los temas en los que he insistido mucho tiempo y creo que el tiempo me ha dado razón. En gran parte, los movimientos migratorios van a definir muchos de los grandes problemas del mundo. Lo he visto desde hace 50 o 60 años, hemos trabajado en eso. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues esos movimientos migratorios que después de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera también, con motivo de la reorganización del mapa europeo, aparecieron un montón de refugiados, hubo que adoptar tratados internacionales, métodos para poderlos atender. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional de Refugiados incluso se creó, luego se pensó que ya no era más necesario, se disolvió, pero el fenómeno de las migraciones ha continuado y va a continuar siempre. No hay soluciones para el problema de las emigraciones de los pueblos. Los pueblos están tomando posesión del planeta y les valen gorro las fronteras y lo van a seguir haciendo así. Todo lo van a ir penetrando y no importan las barreras que pongan. Hay que entenderlo y hay que asumirlo con todas las consecuencias, porque al fin de cuentas la humanidad es una, ¿no? Se habla pues de grupos nacionales, se habla de razas, religiones, partidos políticos y demás cosas que dividen a la humanidad. Y son siempre pequeños grupos de poder que quieren utilizar una ideología para dominar a los demás. Y ya es hora de plantearlo claramente. Entonces, ese es un problema que va a continuar siempre. Entonces, en todo este conjunto de elementos que no voy a enumerar porque son muy largos todos, es un gran número de ellos, ¿cuál es el papel de los internacionalistas? Y cómo debemos reconsiderar un poco el enfoque de nuestra carrera. Nosotros tenemos que conocer el mundo en el que vivimos y en relación con el mundo en el que vivimos, porque ya no hay ninguna cosa que no tenga que analizarse en el contexto mundial. Todas las hay que analizar. Y quiero hacer una crítica muy fuerte a quienes en el comienzo de la pandemia echaban al vuelo de las campanas diciendo ya no hay globalización, porque miren ustedes, cada quien está buscando la solución por su parte. Precisamente no se encontró la solución porque no entendieron que el mundo estaba globalizado ya, o era global. Hay cosas que no se globalizaron. Globalizar es un proceso, y hay cosas que eran globales desde el principio. El aire, el agua, el viento, todo eso era global ya, desde el principio. Las radiaciones solares, todo eso es global, y muchas otras cosas. Y ahora, en el aspecto social también, depende de que se reconozca o no que los refugiados se vayan de un país a otro, que la gente huya de los lugares donde por razones ecológicas o razones políticas o razones sociales o económicas se va por persecuciones o lo que sea, por falta de oportunidades. No se puede frenar eso. ¿Las pandemias se pueden enfocar nacionalmente? No. Las pandemias, el virus va para donde le da la gana, tiene pasaporte universal, va donde quiere. Y no es uno solo, van a ser muchos, todas las pandemias, y van a seguir más. Entonces, esto hay que analizarlo también y ver cómo se puede enfrentar ese problema. Otras cosas, la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia de los narcotraficantes, la delincuencia de los asesinos, la delincuencia del terrorismo, toda esa cantidad de plagas que cayeron sobre la humanidad. Y después, la delincuencia estatal, de los países que gastan sumas enormes de recursos en armamentos que lo mejor que puede pasar es que no sirvan para nada, porque si sirven para algo, entonces sí que estamos bien amolados, ¿no? Si las grandes potencias usan los armamentos que tienen, entonces sí
la destrucción de la humanidad completa ya no es una hipótesis, es algo que puede ocurrir ciertamente. Hay que analizar estas cosas. Entonces, nuestro papel es de comprometernos en el estudio de la realidad internacional en todos sus aspectos. El estudio tiene que ser multidimensional y luego analizar qué opciones podemos hacer, qué opciones podemos dar, qué soluciones podemos ofrecer. Es una de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con la sociedad internacional? Pues la crisis puede salir de varias maneras. Una, racionalmente, que digamos, bueno, esto de dejar que las instituciones se formen históricamente, sean simplemente productos históricos y nosotros no intervengamos para nada, eso no puede seguir. Entonces somos seres racionales, o por lo menos presumimos de ello, y vamos a sentarnos y decir, está en duda, está en peligro la subsistencia de los humanos en el planeta. El planeta no tiene problemas, no hay que salvar el planeta, esas son tarugadas de gente que no entiende lo que dice. El planeta, no importa lo que hagamos, va a sobrevivir y se va a regenerar, todavía unos miles de millones de años. No muchos, porque el Sol también se va a acabar antes. Pero el problema es la humanidad. ¿Va a suceder eso? ¿Que la gente de pronto recupere los sentidos y diga tenemos que actuar racionalmente? No lo creo, porque históricamente nos prueba que la humanidad es estúpida, y me incluyo entre los que forman la humanidad. Esa no es una opción. Puede venir la solución de otra manera, por vía catastrófica. ¿Y cómo viene? Pues dejando que las cosas sigan así. Va a aumentar la conflictividad social. La conflictividad social va a aumentar con la productividad de las economías, y esto va a significar deterioro de la salud, deterioro de las condiciones de vivienda, deterioro de la educación, deterioro de todo, general. Y esto va a incrementar también la lucha por los bienes cada vez más escasos. Es decir, es un círculo infernal el que se va a acelerar. Esta es una opción. Puede venir por la acción sola de los seres humanos, o puede venir por acciones de la naturaleza. Que hay que empezar a pensar si esta epidemia que desencadena esta crisis no es también una manifestación de la naturaleza, que dice ya los hombres, los seres humanos, en particular los hombres, han hecho suficientemente número de estupideces para que la naturaleza intervenga y lo corrija, eliminando a una gran parte de ellos, para que después la humanidad el planeta se pueda reconstruir en la parte de habitabilidad para los seres humanos. Esta es otra opción. ¿Qué otra opción puede haber? Pues otra puede venir de nuestra cabeza, pero por el sentido malo. La inteligencia artificial. Ya estamos llegando a puntos donde la capacidad de computación, la memoria, el aumento de la memoria, etcétera, y la posibilidad de procesar toda esa información se ha incrementado dramáticamente, exponencialmente. Entonces, la inteligencia artificial la definen de muchas maneras, pero curiosamente, si se analizan, por ejemplo, las cuatro grandes ramas en las que los expertos dividen la inteligencia artificial, desde la primera, que es la de una actitud, la inteligencia artificial reactiva, que todo lo más que llega es para poder dar información suficiente a corto plazo para manejar y ganar una partida de ajedrez. O bien la otra, que implica ya, en el grado más alto, pues la asunción de sentimientos, sensaciones, pasiones, principios, etcétera, que sería ya el cuarto nivel más alto, que dicen que ahí nunca se va a llegar. El problema es que la inteligencia artificial, la definición clara es que lo que se hace es crear un sistema que actúa inteligentemente. Actuar inteligentemente depende del grado de inteligencia que se le den, pero eso pasa con los humanos también. Hay muchos que no creo que pasarían la prueba más elemental de Turing. Entonces, ahí viene el problema. Y si se desarrolla un sistema de inteligencia artificial que puede modificar
su programación, de acuerdo con las sensaciones y la información que va recogiendo, puede llegar a conclusiones tremendas de que los seres humanos están poniendo en peligro pues, el funcionamiento del mundo como ellos lo conocen, que es un mundo científico en lo que ellos puedan conocer y decidir en determinado momento que hay que exterminarnos, porque son inútiles. Nosotros no. Si el mundo está organizado de tal manera que todo se automatice, no se automatice, que todo funcione con inteligencia artificial, pues nosotros somos superfluos. Nosotros tenemos muchos problemas que no tienen pues, las máquinas. Y acabarían. Esto no hay que tomarlo muy a broma, ¿eh? Estos son cosas que también allá en el año 79 hubo una reunión también en México, en la UNAM, y yo presenté una ponencia en una conferencia que se llamaba La Contrarrevolución Tecnológica, en donde exactamente planteaba esto, la combinación de los que entonces llamábamos sistemas de información, porque no había todavía internet, y los robots. Hablaba de la posibilidad de que una combinación de ambos pudiera llevar a controlar el mundo por parte de esos. Y decía, bueno, de todos modos, los robots son los trabajadores más útiles para el capital, porque no tienen sindicatos, no se organizan, no piden impuestos, no se enferman, se les repara, no tienen vacaciones, etc. Entonces, es un mundo así. La carrera hay que modificar muchas de las materias que tenemos. El debate entre los que consideran que es una disciplina, que hay que mantenerla así, que las relaciones internacionales son una disciplina y todo el tiempo pasan hablando de enfoques teórico-metodológicos. La metodología y la teoría están bien para estudiar mejor y para interpretar la realidad, pero para hacer esas cosas primero hay que tener el conocimiento. Entonces, hay dos ejes que hay que reforzar fundamentalmente. Uno es la geografía y otro la historia. Si no se conoce perfectamente la geografía universal, todo lo que especulan los llamados expertos pues son especulaciones, no saben cómo van a determinar o a opinar sobre cuál es la política exterior, cuáles son los problemas africanos, por ejemplo, y no saben qué países hay en África. ¿A cuántos profesores, ya no digo solo estudiar, a cuántos profesores se le pregunta la diferencia entre Vanuatu y Nauru? En el mejor de los casos dirán, son unos países que están en el Océano Pacífico, ¿sí? Pero una es una isla pequeñita, de unos 10.000 habitantes, y a, no sé, 30 o 40 kilómetros cuadrados, y la otra son como 300 islas. Hay una pequeña diferencia, y alrededor de 1 millón de habitantes, aunque estén desperdigados. Si le preguntamos a un europeo, ¿cuáles son los países de América Central? ¿Nos los va a decir? ¿Nos va a decir en qué orden están? No sabe cuáles son vecinos, cuáles son más grandes, cuáles son más chicos. Y si a un americano le preguntan, a ver, sobre los estados que hay en los Balcanes o en el Cáucaso, ¿nos va a decir muchos? También tengo mis dudas, ¿eh? Claro, si le preguntan al presidente de Estados Unidos dónde está Finlandia, dirá, es parte de Rusia, como dijo el señor Trump en una ocasión. Él tiene muchos conocimientos de geografía, como le decía Hillary Clinton, sí, él sabe muy bien Miss Venezuela, Miss India, Miss Pakistán, etcétera. Eso es lo que conoce el de geografía. Desgraciadamente es muy común eso, el desconocimiento de eso. Y luego la historia. La historia se suele despreciar, parece que es una materia más. No podemos el mundo actual si no conocemos los antecedentes. Como vamos a pensar, por ejemplo, lo que mencionaba antes de China, el gran país, la gran potencia. Si no sabemos que fue la gran potencia porque tenía las ciudades más grandes del mundo. Es un país que es, pues, después de Estados Unidos, es el tercer país más grande del mundo. Rusia, Estados Unidos y China. Entonces, es un continente, un subcontinente el mismo país. Y fue una potencia que tuvo hegemonía en su zona. No hizo grandes aventuras afuera, aunque tenía una enorme flota. Cuando hablamos de los grandes navegantes de la historia, ¿en quién pensamos? Bueno, pues pensamos en la historia, pensamos en Portugal, pensamos en España, pensamos en Holanda, pensamos en Inglaterra, pensamos en los fenicios, pensamos en los griegos, pensamos en los pueblos, en algunos pueblos del Pacífico que iban con sus lanchitas de una isla a la otra, etc.
pero no imaginamos el poder que tenían las flotas, las llamadas flotas del tesoro de China, que eran los grandes barcos que se construían en el mundo, los más grandes eran de ellos, barcos enormes ya. Entonces hay que tener un mejor conocimiento de la realidad. La geografía y la historia son los dos ejes. Y después los demás. El derecho internacional público, hay que modificar el programa. Hay que empezar a pensar de manera diferente en el concepto de soberanía. Hay que preocuparse más del territorio, no solo del territorio del Estado, sino el territorio a nivel global. Cómo se van a regular las zonas que son de uso común y que tienen recursos comunes, que cada quien los saquea como le da la gana, pero se están saqueando unos a otros, ¿eh? Eso en derecho, en la organización internacional, pues organización de simple cooperación entre estados, ¿no? No, es mucho más que eso. Tienen que ser organismos a los que les den facultades para que puedan tomar decisiones que son importantes para la supervivencia de los humanos. En las materias teórico-metodológicas, bueno, está muy bien tenerlas. Hace falta una introducción al comienzo para explicar los términos y situar al que va a estudiar en el campo de estudio, y hace falta una al final, la teoría de las relaciones internacionales, que es como los concebimos así los planes de estudio que se aprobaron en otra época en la UNAM, yo fui parte de eso, ya era una materia de síntesis para filosofar un poco sobre los conocimientos que teníamos. Sin conocimientos no podíamos filosofar, todo era puramente metodológico, y pura metodología no resuelve los problemas. Hace falta solucionarlos y ofrecer soluciones. Y así vienen otras cosas. Y aparte de eso, hace falta algún tipo de cursos. Me preguntan qué nombre le pondría. No sé qué nombre le pondría. Lo que sí sé es que es necesario que los internacionalistas entiendan los términos científicos que se usan en este momento. Para el conocimiento mejor del medio ambiente, para el conocimiento menor de los temas que tienen que ver con los seres humanos, para el conocimiento menor de las situaciones catastróficas a las que podemos llegar. Nosotros creemos que estamos en un planeta muy estable, puede haber una erupción volcánica, como hubo en alguna otra ocasión hace 75.000 años, y crear una crisis mundial que cambia otra vez el clima, lo vuelve frío, destruye zonas habitables, etc. Entonces, lo que está pasando en este momento en la isla de La Palma, por ejemplo, en las Islas Canarias, nos muestra lo que puede pasar, y eso es una escala pequeña, pero los grandes volcanes a nivel mundial pueden tener efectos mundiales, y los han tenido en muchas ocasiones, que han incluido cambios climáticos importantes. Los tsunamis, los huracanes, todos son fenómenos internacionales, globales. Y si no lo entendemos, no vamos muy lejos. Y si no lo entendemos, la humanidad no va muy lejos. Y entonces, el título de la plática, pues, estaría bien adoptado. No habrá un mañana. Espero que entre todos consigamos que sí lo haya, aunque no haya un pasado mañana. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, estimado doctor. Sin lugar a dudas, una conferencia bastante provocativa que ya dice usted que viene desde los años 70, cuando de alguna manera se le planteó por primera vez esta misma pregunta, y que cuando tuve la oportunidad de hablar con usted me dijo, ya sé de qué voy a hablar, voy a dar respuesta a aquella pregunta de hace tantos años, y con todos los elementos nuevos que aporta y también antiguos que, como usted menciona, algunos análisis pues no han cambiado, siguen vigentes de alguna manera sus premisas. Es una conferencia muy compleja, doctor, comprensiva, sin lugar a dudas, de muchos temas. Tenemos aquí una pregunta que me voy a permitir leer, doctor, de profesor Daniel Añorbe. Dice, doctor Chiara, se habla de una serie de alternativas a la, entrecomillado, anormalidad, que usted describe correctamente. Se plantean algunas posibilidades. 1, el decrecimiento. 2, trascender la obsesión con nuestra obsesión con el PIB como sinónimo de desarrollo, entre paréntesis, caso dramático de Nauru. 3, hoy universidades líderes del centro plantean la economía circular como una suerte de arca de Noé. Se abre la pregunta, ¿ve usted alguna de estas alternativas como opción para que tengamos un mañana?
muchas de las soluciones implican pues elecciones políticas, decisiones personales de elijo una opción u otra opción. El que tiene los recursos, el que los controla, obviamente no le interesa cambiar la forma de organización de la sociedad. El que no lo tiene lo quiere cambiar. Esto ha ocurrido siempre. Pero lo que hace falta es un poquito de conciencia de que ya no está en juego la justicia, está en juego la existencia. Y la primera cualidad del ser es la existencia. Sin la existencia, la justicia pues no vale para nada. Entonces, eso es lo que nos debe de hacer pensar. Es evidente una cosa, hay un desajuste entre recursos y población. O sea, los recursos son mucho menores que los usuarios que lo están haciendo. Yo dije que vivíamos de rentas, está mal dicha la palabra, se me fue la palabra. Estamos viviendo del capital, no de la renta. Lo que hace falta es vivir de la renta, es decir, lo que produce el planeta. ¿Se puede conseguir esto? Lo veo muy difícil, muy difícil. Por eso dije que la solución lógica no creo que suceda. Toda la historia es una historia de hechos consumados. Las instituciones discutimos muchas veces, nos echamos flores diciendo es que tenemos una idea de la justicia. Cuando hay una coincidencia entre justicia y derecho es mera casualidad. En realidad el derecho representa los intereses, el triunfo de ciertos grupos de poder que quieren utilizar el derecho. Primero, consiguen el derecho por la fuerza y segundo, luego tienen el derecho como instrumento para mantener sus situaciones de control. Pero las fuerzas que hay en este momento son tan grandes, tan completas y abarcan tantos aspectos del funcionamiento de la sociedad que hay que repensar muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, una cosa que no mencioné mucho fue la desaparición prácticamente del Estado de Derecho en todo el mundo. Hay temor a aplicar el derecho y empieza por la Constitución, porque hay conceptos absurdos de lo que se llama las libertades. Las libertades individuales no pueden acabar con las libertades colectivas y viceversa también. Hay que respetarlo, pero para eso se requiere respetar las constituciones. Vemos casos paradójicos, absurdos, ridículos. Vemos a un energúmeno que está contestando todavía las elecciones en los Estados Unidos. No me explico. Si ganó la primera vez fue porque no ganó democráticamente. Ganó con un sistema electoral corrupto y anacrónico que le permitió ser presidente con una diferencia de varios millones de votos. Y la segunda vez perdió por más de 7 millones de votos. ¿En qué país normal se dice que es democrático? Que la democracia permite que con 7 millones menos de votos sea presidente. Bueno, entonces todo el mundo tiene que aprender cosas de los demás. Y no digo de otros revolucionarios, no voy a hablar de revolucionarios que se han convertido en dictadorcillos vergonzosos, indecentes, que se han apoderado de las riquezas para su beneficio personal y siguen con un lenguaje revolucionario falso, mentiroso. O sea, hay que ser consecuentes con lo que se piensa y lo que se dice. Yo no veo una solución fácil para los problemas del planeta, no lo veo. Si fuera fácil ya lo habría habido. Lo que se plantea ahora es si esa solución es posible o no es posible. Y también lo veo muy difícil. Por eso mi preocupación y por eso este pronóstico, que ojalá me equivocara, de que no habrá un mañana. No habrá un mañana quiere decir, no es el mes de diciembre del año 2021, pero puede ser el mes de diciembre del año 2080 o no lo sé. Pero el porvenir del mundo es corto, porque además hay otra cosa, por eso mencionaba yo lo de las ciencias, las matemáticas. Es importante que manejemos ciertos conceptos de la física y de las matemáticas, que nos permiten entender un poquito mejor lo que pasa. Por ejemplo, la inercia. Si nosotros tenemos una idea de lo que implica la inercia y sabemos algo sobre las leyes del movimiento, sabemos que cuando hay un proceso determinado que va en cierto sentido y a cierta velocidad, luego se requiere una fuerza para modificarlo.
no mucha para acelerarlo, para eso hace falta poco, pero para frenarlo se requiere mucha fuerza. Y si se quiere revertir, la fuerza es mucho más enorme. Es decir, el esfuerzo social que hay que utilizar para hacer retroceder una tendencia, revertirla, es enorme, es enorme. Entonces, la otra, la teoría del caos en las matemáticas, ¿para qué nos puede ayudar? Pues hay cosas muy interesantes. Nos puede hacer entender mejor por qué hay procesos que no son lineales y en que la propagación o el desarrollo de esos procesos se acelera de tal manera que pueden ser exponenciales. La historia del aleteo de la mariposa, que el aleteo de una mariposa en una selva, en el Amazonas o en algún lugar, al final puede provocar un huracán. A ver, ¿cómo encontramos un ejemplo? Hay uno muy claro. ¿Cuál fue el aleteo de la mariposa en el caso de la Primera Guerra Mundial? 20 y tantos millones de muertos, no sabemos cuántos todavía, no lo vamos a saber nunca. ¿Y cuál fue el aleteo de la mariposa? Yo lo he encontrado. Bueno, obviamente viene el asesinato del príncipe heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro y su esposa. Bien. ¿Y por qué fue? ¿Dónde está el aleteo de la mariposa que llevó a ese asesinato? Porque ese asesinato no es un simple aleteo, fue una patada ya fuerte, ¿no? Pues simplemente un chofer que se equivoca de calle. Y se equivocó de calle y volvió a pasar por delante del asesino que había fallado en su intento de matarlo. Y de pronto viene el carro, porque se confundió el chofer, vuelve por el mismo lugar y se para delante de él. Ese fue el aleteo de la mariposa. Y las consecuencias fueron tremendas. Entonces, muchos hechos que se producen en la vida social luego tienen consecuencias enormes. Tenemos que entender, por eso nos ayudan mucho estas cosas. Todo lo que tiene que ver con las teorías, el desarrollo de las matemáticas, los grandes debates en el siglo XIX y siglo XX sobre si se podía o no se podía encontrar sistemas, procedimientos para matemáticamente demostrar que algo era verdad o de que algo era mentira, que no podía ser. Al final se llegó a la conclusión que no se puede demostrar ni verdad ni mentira. Entonces, todo se queda en probabilidades. Las ciencias exactas ya no son exactas, son probabilidades. Cuando se descubrió la partícula Higgs, todo el mundo decía la partícula divina, ya al llegar ahí se acabó, ya no hay más. Mentira. Al hacer la prueba, al comprobar la prueba se dieron cuenta que había un error. Al hacer otra prueba y otra prueba y otra prueba, el error se repetía. Y un error que se repite siempre de la misma manera ya no es un error. Quiere decir que hay un defecto, una falta en el comienzo. Las teorías sobre física, la teoría del modelo de física de partículas, el modelo de las ligas o de las cuerdas, la supersimetría, todo eso, permitía empezar a ser optimista en la forma en que íbamos entendiendo el universo. Y al final, en este momento, hay una situación que divide a los científicos. Unos dicen, pues ya estamos, es lamentable, ya no sabemos, todas esas no son correctas, nos equivocamos. Y no voy a entrar en explicaciones sobre por qué, pero nos equivocamos. Y otros dicen, pues qué bueno, al final podemos hacer preguntas nuevas y ver las cosas de otra manera. Y en la ciencia, muchas veces más importante, se ha dicho muchas veces, es más importante las preguntas que las respuestas. Y estamos en un mundo así muy complejo en que hay cosas que no seguimos sin saber. Muchos piensan que Newton entendió la gravedad. Newton nunca supo lo que era la gravedad. Él lo que hizo fue encontrar las leyes que regían la gravedad, pero no entendió nunca lo que era la naturaleza de la gravedad. Einstein, después en su teoría general de la relatividad, el espacio-tiempo y todo eso, pues le dio una explicación. No, realmente todavía no sabemos lo que es la gravedad. Esas fuerzas que hay en el espacio, no sabemos qué es lo que retiene, qué es lo que contrarresta la gravedad y hace que el universo se esté expandiendo. ¿Y qué va a pasar? La limitación de la velocidad de la luz. Bueno, si la expansión del universo es cada vez más rápida,
pues en algún momento tienen que sobrepasar la velocidad de la luz. Y claro, los científicos le darán una explicación que a mí no me convence, ¿no? Bueno, pero en fin, hay problemas que no se pueden resolver, que no sabemos si se pueden resolver, pero lo que sí podemos hacer es decir, a ver, ¿y por qué caminos pueden ir las soluciones? Y hay esas tres, entonces ahí las tienen para escoger, que cada quien haga su juego, teóricamente por lo menos. Muy bien, doctor. Aquí hay una pregunta que precisamente provoca y que va un poco en contrario de no habrá un mañana, y dice, bueno, ¿y cómo construir en esta época, ahora, una visión esperanzadora del mundo? Pues a mí me gustaría ganar la lotería, pero no la puedo, yo no puedo hacerlo, yo no tengo, ojalá tuviera la medida. Lo único que yo estoy proponiendo es que los que tenemos una posición privilegiada, siempre he dicho, y no quiero halagar a los que me están escuchando ahora, que tenemos la profesión más bonita, porque es la profesión, es la más difícil, ¿eh? Porque la base del conocimiento nuestra está cambiando constantemente, es muy fluida, cosa que no ocurre con algunas otras ciencias, dura más tiempo, pero nos permite tener el mundo en lo que dicen los alemanes, de tener la realidad, el sentimiento en la punta de los dedos, Fingerspitzengefühl, ¿no? Entonces, tenemos una sensación del mundo en el que vivimos. Tenemos que dedicar muchas horas a la información, a conseguir información para ver cómo está cambiando. Pero nosotros estamos en esa posición privilegiada. Y en esa posición tenemos que hacer dos cosas. Uno, mejorar la conciencia que la sociedad tiene de sí misma. Y segundo, decirle, bueno, a ver qué caminos puede haber. Se pueden fijar objetivos a largo plazo y se pueden fijar objetivos a corto plazo. Para mí, uno de los primeros que hay que fijar es restablecer el orden. Sin orden no hay justicia. Sin orden no hay justicia. Sin orden no hay justicia. Eso lo repito 3 veces. Porque entonces si nos quedan fuerzas sueltas, las fuerzas del desbarajuste, y así nos podemos seguir, ¿no? Eso es la primera cosa. Y esto implica pues empezar a pensar que hay que construir instituciones que no sean simplemente resultado histórico del choque de las fuerzas, sino que surjan de una reflexión sobre lo que es mejor. Es otra. La otra, y aquí entra nuestro papel de educadores, a ver cómo formamos líderes conscientes, no líderes quejosos que están todo el tiempo casi enfrentándose a todo, ¿no? Ser críticos es muy fácil. Es muy fácil. La universidad crítica y esas jaladas que aparecieron a veces en los años 60. Yo estuve en eso. Pocos saben pues que fui invitado a un hotel gratis en el 68, durante por lo menos un tiempo, por lo que pasó en el 68, que no es totalmente como lo cuentan algunos. Yo era jefe de la División de Posgrado de Ciencias Políticas, estaba cerca de la rectoría, participé en algunas decisiones que se tomaron allí que no son todavía muy conocidas, aunque algunas ya le he publicado, y tengo mi visión de lo que fue entonces. Tuvo sus aspectos positivos, tuvo sus aspectos negativos, pero no es lo importante ser solo crítico, lo importante es la crítica tiene que ser propositiva. Decir que una cosa está mal es muy fácil, decir cómo estaría bien, eso es lo que debe de ser. Y además viene como proposición, no como negación, y es más fácil aceptarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y después contribuir como educadores a la formación de líderes. Porque otro de los grandes problemas de la humanidad es que no tenemos líderes. El liderazgo en el mundo es lamentable. No quiero empezar a mostrar por ahí, sobre todo las grandes potencias. Las grandes potencias, ay Dios mío, no puede ser. ¿Cómo es posible? Bueno, no os voy a decir algunos. Que pierden el tren de la historia porque se bajan del tren, lo que decía esta mañana o hace un rato con esto.
con Inglaterra, ¿no? ¿Cómo es posible que un primer ministro suicide al país? ¿No? ¿Cómo es? Pero no, la culpa no es de ellos, la culpa es de quien los elige. Porque eso de que los pueblos todos son sabios, se lo cuenten otro. Los pueblos que eligen a idiotas son tan idiotas como el que elige. Y después que no se quejen, ¿no? Eso es lo que sucede. Hay que tener en cuenta eso. Formar líderes con conciencia y con conocimiento, con conciencia y con valores positivos que son los que nos pueden permitir pues, sobrepasar esta crisis, que no la vamos a sobrepasar, una crisis que se va acelerando. No solo está creciendo, sigue la crisis, se va a acelerar, se está acelerando. Es lo que me preocupa, ¿no? Y me preocupa mucho. Me pregunta si tengo una solución, ojalá la tuviera. Y el que la tenga, que lo diga. Y si me parece que es correcto, yo me sumo a él y lo apoyo, pero no la veo. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar la siguiente pregunta, déjeme comentarle que tiene muchas felicitaciones. Sin lugar a dudas, aquí dice que una ponencia muy enriquecedora, igual plática enriquecedora. Y bueno, tiene aquí varias. Hay una pregunta que ya aterriza más en nuestra realidad nacional. Dice, ¿qué visión debería tomar el gobierno mexicano en una transición de políticas, perdón, que aseguren la subsistencia de la existencia humana, o al menos mexicana? Bueno, estamos haciendo lo que podemos para trabajar en eso, ¿eh? Porque efectivamente a veces me dicen, bueno, si usted piensa lo que está haciendo, ¿por qué está trabajando? Está trabajando. Porque sí, llevamos, después de mi jubilación en la UNAM, después de 30 años, pues llevo otros 30 y pico aquí. Y entonces, a ver, ¿cómo explican los temas? No es muy lógico. Pues no soy lógico. No soy lógico porque creo que la realidad también podemos ayudar a cambiarla. Por eso yo mencionaba lo de Marx y Engels y aquello, la crítica a Feuerbach. Tenemos la obligación de tratar de cambiarla. Muchas veces lo que se quiere conseguir no se puede conseguir porque es muy difícil, el entorno lo impide. Es decir, otra vez está lo de la inercia. Si nosotros vemos que un carro se le soltaron los frenos y empieza a ir por el monte abajo y vamos corriendo para detenerlo, cuanto más tardemos en detenerlo, más difícil es. Y cuando está un carro en marcha es muy difícil detenerlo, si no es un sitio plano que no hay esa aceleración, esa fuerza que lo obliga a ir a resbalar y ir hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces, es muy difícil cambiar las tendencias, sobre todo cuando se enfrenta a un problema gravísimo. Yo creo que el problema más grave que nos enfrentamos, que es el origen de todo, es la corrupción. La corrupción. Y sobre todo cuando la corrupción ya no es simplemente de un grupo arriba o abajo, cuando es esta parte como actitudes culturales, ¿eh? Una de las cosas que me pone frenético es cuando veo la actitud de algunos que plantean la corrupción como una broma, riéndose. No puede ser. No puede ser. La corrupción es algo muy serio, muy, muy serio, porque implica injusticia, implica muchas cosas. Y por eso es difícil a veces cambiar las cosas. Yo creo que ahí nuestro papel tiene que ser muy importante en la lucha contra esa corrupción que está embebida en tantas cosas. Yo sé, porque lo conozco de algunas personas que me han hablado, que están cerca del presidente, que en algunas ocasiones le ha dicho eso, que donde toca encuentra la corrupción. Entonces es muy difícil cambiar las cosas así. Nosotros tenemos, en nuestro sistema universitario tenemos nuestros principios, tuvimos una gran suerte que fue iniciarlo desde el comienzo, no tuvimos que rectificar cosas, sí rectificamos muchas, nos equivocamos muchísimas veces, muchas, y rectificamos, porque además somos muy presumidos, no tenemos complejo de inferioridad y no pensamos que el hecho de equivocarnos y rectificar nos va a poner a crear un desprestigio, no. Creo que el desprestigio es empeñarse en mantener una decisión errada. Bueno, pero hemos tratado de mantener la
transparencia en todas las cosas. Y qué difícil es mantenerla. Entonces, este es el gran problema que impide que se tomen ciertas decisiones. Y ahí está otra vez nuestra responsabilidad como educadores, porque nosotros, aparte de expertos para las cuestiones políticas y dar opiniones cómo gobernar el mundo, también somos educadores y tenemos que imbuir esos valores, que eso es muy importante. Le escapé a la pregunta lo más que pude. Bueno, tiene más felicitaciones, doctor. Aquí se me había una anterior. No, esta es la de la visión esperanzadora y las reflexiones profundas. También otra felicitación. Pues doctor, nos quedan básicamente 8 minutos. Si usted le gustaría hacer una reflexión final. Yo pensé en los días anteriores que, porque como tengo mucho tiempo libre, pues me queda tiempo para pensar tonterías. Entonces, pensé que a lo mejor sería bonito terminar la conferencia con un poema. No me dio tiempo de pensarlo, ¿no? Pero sí algunas ideas por eso, para acabar con de una manera un poquito más amable que esta manera casi hosca, agresiva con la que yo he presentado esta problemática, porque es que realmente lo siento, ¿no? Y entonces me obliga a esta actitud agresiva, que es de muchos años, ¿no? Alguna vez en una conferencia de las que daba ya por los 70 o los 80, me hablaban de la necesidad de pensar positivamente. Es que usted no piensa positivamente. Digo, bueno, pues muy bien, que le digan al condenado a muerte que piense positivamente. Va para el patíbulo, pues piensa positivamente. ¿Y eso qué arregla? No podemos pensar positivamente cuando la realidad es catastrófica, ¿no? Hay que pensar en otra cosa. También quiero señalar un poquito, cuando empezó a cambiarse un poquito el enfoque del estudio de las relaciones internacionales. Yo lo situaría en los 70. Esa fue una parte que yo no desarrollé porque no podía desarrollar todo, ¿no? En los años 70. En los 60 todavía estábamos pues en la Guerra Fría, cuando se fundó la asociación, pues el año 67 fue un año de muchas cosas, aparte de ser cuando empezó realmente el lío del 68, empezó en el 67, no en el 68, ¿eh? No fue una consecuencia de lo de Francia. Cuando se abran los archivos de la UNAM, si es que todavía se conservan los de la Dirección de Acción Social, se verá que el conflicto empezó en el 67. Bueno, pero fue el año que asesinaron al Che Guevara. Fue en torno a esa época pues que mataron pues también a Robert Kennedy. Fue el año, en esa época más o menos, un poquito antes o después, fue cuando Martin Luther King también se le mató. Era la época en que todavía pues la Revolución Cubana era uno de los grandes cuestiones que se estudiaban en las relaciones internacionales. Todavía Vietnam pues era una cosa que apasionaba a todos los pueblos, a todos los estudiantes en todos lados, etcétera. Era todavía esa división entre este y oeste, y apenas también entre norte y sur y todo eso. Se hablaba del tercer mundo y todo eso. Pero era la política internacional, eran las relaciones internacionales clásicas, esencialmente relaciones entre estados y relaciones con las organizaciones internacionales a las que se le hacía el favor de introducirlos como sujetos del derecho. Pero después todavía no había una atracción del interés hacia el medio ambiente, porque nosotros nos hemos dejado distraer por el cambio climático. El cambio climático no es el único ni el más grave problema. El cambio climático es un síntoma más de un desastre ambiental general.
un desastre ambiental general, que en parte es antropogénico, consecuencia de la actividad del hombre, y en parte son también causas naturales. Es decir, que cuando analizamos los problemas ambientales tenemos que entender que puede haber dos causas concurrentes. Una, la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza o la evolución, y otro, los actos de los seres humanos. Nosotros podemos corregir los actos de los humanos hasta cierto punto, porque no queremos, y podemos corregir los de la naturaleza también hasta cierto punto. Podemos paliarlos, podemos predecirlos, podemos remediar lo que hagan, etc. Pero hasta cierto punto nada más. Bueno, entonces viene la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente de 1972 y fue el gran aldabonazo. Pero paralelamente viendo otra cosa interesante, que son los trabajos del Club de Roma. El Club de Roma ahora ya casi nadie lo recuerda o lo conoce, pero en aquella época era una institución con una enorme presencia en el mundo. Y hacía sus modelos de la sociedad internacional basado en la teoría matemática de la dinámica de sistemas, desarrollada por un profesor de la Universidad del MIT, y el primero de ellos fue el más conocido, bueno, hubo otro previo menos conocido, pero el que ya se difundió se llamaba Los límites del crecimiento. Y decía una verdad que sigue siendo hoy más válida que antes. Es una verdad matemática, no hace falta ser un genio, que el crecimiento indefinido en un medio limitado es imposible. No se puede seguir multiplicando. Entonces, el crecimiento, con decir, el PIB que mencionaban hace un rato aquí, sigue incrementando el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, a los que sean. ¿Eso es progreso? Pues no necesariamente. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo social. Entonces, hay que ver cómo funcionan las dos cosas. El crecimiento puede ser destructivo, si es ilimitado y descontrolado. Hay que ver la rentabilidad social del crecimiento. Entonces, vienen todos esos modelos que son muy interesantes, modelos de la sociedad internacional. No fueron solo los del Club de Roma, luego el modelo Input-Output de las Naciones Unidas, Lorenz, los modelos Globus de Karl Deutsch, el modelo Bariloche que hicieron los de América Latina, que promovieron Argentina, muy optimistas, hicieron un primer proyecto muy ambicioso con muchas variables, y luego las matemáticas no eran suficientes, la capacidad de computación tampoco, y tuvieron que frenarlo y volver otra vez más modestamente. En este momento puede haber muchas posibilidades de eso. De hecho, cuando pensábamos que iba a haber un congreso presencial, teníamos el proyecto de AMEI, teníamos el proyecto de lanzar en este congreso un proyecto permanente de un modelo de mundo, de sociedad internacional, modelo del mundo, modelo global, que se fuera actualizando todo el tiempo, añadiéndole información para estarlo procesando constantemente y ver cómo iba a monitorear la evolución del mundo. Es un proyecto que todavía puede echarse a andar, sería muy interesante. Es una idea que ahí queda, que la hemos ido desarrollando un poquito. Y ahí vamos entonces para poder terminar, pero por lo menos ya llené con este pretexto. El poema no lo dije, pero iba a empezar algo así como que me gustaría tener un mundo de albas blancas y auroras rojas, un mundo de esperanza. Muchas gracias, doctor. Siempre es un placer escucharlo. Pues ya llegamos al final. Le agradecemos mucho, doctor, por el tiempo que se tomó para la realización del video y sus reflexiones finales. Insisto, siempre es un placer escucharlo. Y bueno, seguimos, todavía siguen las siguientes mesas. Nos despedimos de esta mesa. Doctor, reciba un gran abrazo de todos nosotros. Para todos ustedes también. Gracias, buenas noches. Gracias.